Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa de actualidad de la provincia de Buenos Aires. Estamos en vivo, lo podés comprobar a través de nuestras vías de comunicación. Te comunicás, transmitís tus opiniones, lo bueno y lo malo que sucede en tu barrio. Bueno, la producción abierta a tus inquietudes. Ya vamos a presentar a nuestro primer invitado. Antes, saludo a mi compañero de trabajo, Norman Díaz. ¿Cómo te va? ¿Cómo, Adrián? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, vientos de cambio en el gobierno nacional, lo que se conoció en las últimas horas. Opiniones más a favor que en contra, desde ya, teniendo en cuenta el perfil de Guillermo Francos, ¿no? El nuevo jefe de gabinete del gobierno nacional, un hombre que se caracteriza por el diálogo, por la política. Un culto a la contradicción, si se quiere, permítame, ¿no? Porque la casta política, lo que repudia el movimiento libertario, es lo que termina ascendiendo al poder ahora. Bueno. Pasaron 6 meses de gobierno, casi. Sí. Estamos a días de cumplir 6 meses. Nunca es tarde para darse cuenta que la política es necesaria para conducir un país. Lo dijo el propio flamante jefe de gabinete. Al presidente Milei le cuesta entender, interpretar la política argentina, por eso me nombró a mí en este cargo. Bueno, en buena hora. Esto es festejado por algunos hombres y mujeres dirigentes de la política de la oposición, enrolados en su mayoría por Unión por la Patria. En la mañana de hoy dialogué con 2 dirigentes de la región oeste. La verdad que veían con buenos ojos la llegada del flamante jefe de gabinete, diciendo, bueno, es un hombre de diálogo, un hombre que entiende cómo son los tiempos de la política, y esto abre la posibilidad para que en la provincia de Buenos Aires, el resto del país, pero bueno, con los que hablé son de la provincia de Buenos Aires, empiece a haber diálogo y se empiecen a canalizar cosas que están trabadas, ¿no? Que sabemos que lo hemos hablado en otro programa y por supuesto vamos a charlar con nuestro primer invitado. Pero, ¿te acuerdas aquella frase en Estados Unidos que fue muy popularizada, que después se divulgó por todo el mundo y se aplica en muchos acontecimientos, y no necesariamente con lo que se aplicó en primer término? ¿Es la economía estúpido? Bueno, acá es con política estúpido, porque y que nadie se ponga el sallo, ¿no? Pero en definitiva se entendió, pasaron 6 meses, pero en definitiva es con política para tratar de solucionar esta traba y la grieta que ya muchos han dejado de hablar. ¿Me permitís dudar de eso de que no entiende la política Milei? Es un tipo que hace 5 o 6 años que viene metido de lleno en el mundo de los medios, pasó por el Congreso, da charlas en todo el... ¿Cómo no va a entender a la política? Sabe mejor que nadie. Lo que pasa es que para no ensuciar el discurso que tienen, dicen esto. Para mí lo entendió bien clarito y fue una necesidad de su gobierno esta de la llegada de un hombre de la casta política de toda la vida como de Francos. Permitime dudar de eso, de bien, bueno, que no lo estás en todo tu derecho de hacerlo. Quienes también festejaron son los propios, muchos dirigentes y varones y mujeres de La Libertad Avanza, porque a Pose no lo querían, ponía trabas para determinadas acciones de gobierno. Sin ir más lejos, bueno, todavía se está hablando muchísimo y el pase de factura es permanente acerca de la cantidad de alimentos que están en determinados depósitos que no llegan a la gente que le tiene que llegar. Hay 2 responsables, una es la ministra Petovelo, y desde ese ministerio también se responsabilizó a la jefatura de gabinete. Lo concreto es que ya Pose hoy es historia en el gobierno nacional, hay un nuevo jefe de gabinete. Le vamos a preguntar a nuestro primer invitado. ¿Tiene expectativas, Lucas? ¿Tenés expectativas con la llegada de este hombre de la política, que pertenece a la casta, que se caracteriza por el diálogo, para que empiece a acercar posiciones entre oposición y oficialismo? ¿Cómo estás, Adrián? Bien, Lucas. Hola, Lucas. Un gusto, gracias. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Tengo expectativas, sí, era la referencia que teníamos en el gobierno, nuestro interlocutor, de los pocos con los que podíamos sostener algún nivel de diálogo en esta primera etapa, con lo cual sí, miro con moderado optimismo su crecimiento al interior del gabinete del gobierno nacional, así que ojalá que ese diálogo que tenemos hasta el día de hoy lo podamos profundizar, siempre en función de los proyectos que tenemos en curso o que queremos trabajar para nuestra ciudad. Bueno, del famoso No hay plata de Javier Milei a comienzo de gestión, lo hemos charlado en distintas ocasiones con varios intendentes que han pasado por acá, lo charlamos con vos también en otros espacios, que en el caso de Morón repercute duramente, ¿no?, en materia de la paralización de la obra pública. El
plan Procrear, por decir alguno de los puntos, agua corriente, obras de agua corriente que están inconclusas, los puentes que cruzan por el ferrocarril también quedaron inconclusos en dos son, ¿no? Naedo y Villa Sarmiento. Bueno, hay una o dos escuelas también, enumero y el centro interuniversitario, también, Morón Sur. Son casi 20 obras con distintos niveles de desarrollo, algunas próximas a terminar, como las viviendas del Procrear, y otras con un nivel de avance más incipiente, pero en todos los casos, cada día que pasa implica un deterioro al capital invertido por el Estado Nacional, con lo cual es también una enorme contradicción sentarse arriba de la caja diciendo voy a cuidar el erario público, y mientras eso sucede el stock general de obra pública que estaba en curso en la nación se va degradando. Pero bueno, ¿por qué no pensar que con esta reformulación en el gabinete se abre una etapa nueva en relación a esto, que había sido una política que signó los primeros meses del gobierno nacional, y que se abre ahora una posibilidad que uno no aspira más a esta altura que terminar con lo que está en curso? Digo, si van a sostener su negativa a la obra pública, que se trate de la obra pública nueva, y tendremos los municipios y las provincias a ver cómo nos las ingeniamos para llevar adelante nuestro plan de gobierno, pero al menos la que está en curso, terminarla. Es importante esto porque el domingo salió una nota en La Nación muy interesante y hablaba de que la mayoría de las obras públicas que estaban pendientes de ejecución en los municipios eran asfalto, alcantarillas, obras menores. Claro, pistas de skate hablaban. Y el ejemplo de Morón, el Procrear, ni más ni menos. No. Si fuesen de esa escala, nosotros propiciamos la rescisión del contrato, nos hacemos cargo y se termina, porque no impacta en el presupuesto municipal. Pero estamos hablando de obras de miles de millones de pesos. Digo. Solo la obra del Procrear son casi 600 viviendas. Yo me niego a pensar, Luca, que eso pueda quedar así como está. Estaba a punto de ser entregado, faltaba muy poco, ¿no? Sí, en enero, fin de enero, principio de febrero estaba previsto que se entreguen las primeras 230 casas. 230 casas. 230, ¿Qué pasa con 230 familias que tendrían su casa. ¿Y con esas familias qué pasa? ¿Cómo se les explicó, digamos? Está latente su inscripción al programa, porque para que se hubiese llegado a enero, febrero con la asignación de las casas, entre septiembre y diciembre había que asignarlas las casas, y se les asignaba a un padrón de inscripción previa que estuvo abierto durante muchos meses del año pasado, donde hay hoy, imagino, perdí ya la cuenta y no tengo información, pero debe haber más de 10.000 familias inscritas, de las cuales 220 y 230 iban a recibir estas primeras viviendas, y el resto en el transcurso del primer semestre, así que a esta altura estaríamos ya con el barrio casi terminado y ocupado, si se hubiese seguido con el flujo de obra tal cual estaba previsto. Pero yo aspiro a que sea eso, solo un paréntesis de un gobierno que administra una transición, que ve que sostener esto en el tiempo es una torpeza, que no se puede no terminar y muchísimas otras obras, digo, porque uno lo vive desde Morón, pero proyectos como este hay muchos a lo largo y a lo ancho del país, y que nos van a convocar a una mesa de trabajo y van a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo terminamos? Y nos asignarán un rol. Y si eso no pasa, yo ya lo he dicho, se lo he manifestado a la ahora jefe de gabinete, transfiéranlo la obra. Esta obra nosotros la podemos administrar no para sostenerla y financiarla con recursos públicos, pero construir una operatoria en donde seguro entre el banco y la familia que necesita una vivienda y el municipio la terminamos. Y garantizándole al propio Estado Nacional el recupero de la plata que puso. Porque ya tenemos una ingeniería administrativa, jurídica, financiera, que nos hace ver que es posible. Lo que necesito es tener la responsabilidad administrativa de llevarla adelante, que hoy no la tengo. Había una propuesta, ¿no? También de Valenzuela, intendente de 3 de febrero, sobre también una situación muy parecida porque es posible porque hay una posibilidad de repago inmediata, digamos. A diferencia de otras obras, qué sé yo, las del puente sobre la traza del Sarmiento. Sí. Pues ahí no tenés un sujeto que tenga voluntad de pagarte por el puente por una prestación. Porque eso es más indeterminado, lo usamos todo ese puente. En el caso de las viviendas, vos tenés un sujeto que dice, bueno, yo estoy
con ganas de hacerme de esa vivienda y para eso puedo pagar esto y asumo un compromiso de pago en el marco de un crédito a 20, 30 años. Construimos una operatoria y se puede hacer, pero necesito que me la transfieran. Bien. Es una novedad esta. Es una importante novedad. No lo pensaba, digo, porque hace un tiempo, incluso hablando con un funcionario de Morón, había dicho que esa posibilidad, digamos, estaba en los planes, pero no era concretamente la finalidad del plan Procrear, que era dar sustento a una familia que no tuviera vivienda y la posibilidad de... En este caso serían créditos hipotecarios, básicamente, para que la gente pague por la vivienda y se pueda terminar. El Procrear es un crédito hipotecario. Sí, es un crédito exacto. hipotecario, en donde vos tenés como pero con una contraparte... finalidad social, básicamente. Pero en este caso sería lo mismo, porque nos podemos guiar por el mismo espíritu que persigue el Procrear, que son familias que en general, me atrevería a decir que en su totalidad, hoy costean un alquiler que no sale menos, dos ambientes en Morón, 80.000 pesos, 100.000 pesos, y cambiar ese valor de alquiler a la cuota de tu vivienda. En la operatoria que habría que construir es parte de eso que pagaría va al Estado Nacional para que recupere aquello que invirtió. Sí. Y lo otro, bueno, hay que terminar de resolverlo en función de los actores que intervienen, pero se puede hacer, es posible. Bien. Por eso digo, con este programa en particular, con el Procrear, con una escuela, como tenemos, con la escuela 50 de Castelar o el Jardín 934, es difícil porque ¿quién te financia esa obra? Claramente es una obra pública que tiene que estar financiada por el Estado Nacional porque está el interés general comprometido. Al igual que el centro interuniversitario. O el centro interuniversitario. Es más difícil lograr ese tipo de financiamiento. Agua corriente, lo mismo. Paralizado. ¿En qué porcentaje le resta a Morón? Poquito, estamos a... Serán 600 menos, 550 frentes que nos faltan de 125.000 que tiene Morón, para decir todo el distrito con agua de red. Ahí lo que necesitamos también es, ya llega un momento que lo que es un activo estratégico es la certeza. Ya no pido ni plata. Es decir, que me digan, mira, el Procrear, nos desentendemos del Estado Nacional, resuélvanlo. Claro. Con el tema de agua corriente, vas a poder contar con AISA para esto. Que te va a proveer de los materiales, o te va a proveer de la mano de obra, o va a capacitar a gente, tener certezas. Y en función de esa certeza, los municipios actuamos. Tomaremos mejores o peores decisiones, pero actuamos. Con el tema de agua corriente necesito eso. Me dice, hasta ahora que veníamos haciendo los programas de Agua Más Trabajo, el municipio arma una cooperativa, la forma, la constituye, la gestiona, AISA provee los recursos económicos para solventar la cooperativa y se avanza con el programa de Agua Más Trabajo. Así terminamos con las cloacas. Cloaca 100% Morón. Y nos quedaba estos solitos de agua. Hoy AISA no nos dice ni sí, ni no, ni no sabemos, ni mañana. Está en este estado de revisión. Y para nosotros es complejo. Parálisis. Es una parálisis general de la administración en lo que supone a la obra pública y en muchos otros aspectos también. ¿Qué va a pasar? Bueno, con el contrato de basura lo hemos charlado de la recolección de residuos en el municipio. Actualmente la empresa que opera desde hace muchísimos años es Urbacer. Lo hemos charlado con vos años anteriores acerca de la prórroga del contrato. Hoy por hoy hay un expediente en el Consejo Deliberante con la posibilidad de que se extendiera esta prórroga hasta 4 años. Es la posición. ¿Qué pasó con el llamado a licitación, Lucas, que no se pudo realizar? No, el llamado hay que llevarlo adelante porque es una obligación formal. Mientras avanzamos con el diseño del pliego para cumplir con los requisitos formales, se hizo una prórroga porque es un servicio que no se puede discontinuar por obvias razones. Y se le pidió al Consejo autorización para sostener esa prórroga. Pero van a hacer los procesos en simultáneo. Hay una prórroga. Ya se prorrogó 2 veces. Sí, que es lo que está previsto en la normativa y en el mismo tiempo se tiene que llevar adelante un proceso licitatorio que nos permita, hay 2 escenarios, o renovarle al actual prestador o que llegue una nueva empresa al distrito a prestar el servicio. Hay una ventaja ahí que este no es un año de discusión electoral, con lo cual es un año estrictamente de gestión, pero la otra cuestión es consensuar con la política justamente, con los bloques del Consejo Deliberante. Soy optimista, yo creo que sí, es probablemente el contrato más sensible que tenemos en el municipio. Es el que más recursos económicos compromete, es plurianual,
Probablemente habrá que definirlo. Las empresas que vienen a participar nos piden, obviamente, el mayor horizonte de tiempo posible para amortizar las inversiones. En ese caso ya estaría comprometiendo una gestión que no va a ser la mía, y de ahí es que necesito el acuerdo con todas las expresiones políticas del Consejo Deliberante, porque va a comprometer recursos de gestiones que no van a estar administradas por nosotros. Pero el propósito es ese, es tener un proceso licitatorio abierto, transparente, competitivo, que nos lleve a un servicio que es mejor que el actual. Sabiendo que eso tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Las cosas buenas es que siempre, cuando vos renovás, modernizás, traes equipamiento nuevo. Bueno, hay como un clima distinto y eso se ve en el servicio. Lo malo, lo no tan bueno es que siempre es más caro. Claro. Siempre es más caro. De acuerdo, el termómetro nuestro siempre son los llamados, los mensajes de los televidentes, en este caso los vecinos de Morón. Siempre reclamos por distintas temáticas. Bueno, la seguridad indudablemente es el que está al frente de todo. Con el caso de la recolección de residuos, debo señalar que siempre hay un tema puntual, pero el nivel de no forma parte, digamos, alto, del reclamo general. Y acerca de este tema, bueno, para todas las economías municipales es una erogación importantísima, ¿no? Más del 50% de un presupuesto. ¿La basura? Sí. No. Debe ser entre un 15 y un 20%, lo cual es un del montón. Total. Del total. Bien. Del total. Claro, la masa salarial, ¿no? La masa salarial oscila al 50%. Bien, ahí estaba confundido yo. Pero digo, más o menos todos los municipios tienen una carga importante en materia de recolección de residuos. Higiene urbana, básicamente. De higiene urbana. Algunos municipios están estudiando la posibilidad de recortar un día la recolección para abaratar costos, dada la circunstancia de cada municipio en particular, ¿no? Por las complicaciones. ¿En Morón se está estudiando esta posibilidad? Sí, es una de las cosas que queremos incorporar en el pliego. Sí. Que haya menos días de recolección. Claro, uno de los escenarios es ese, quitarle un día, porque eso implicaría un ahorro sustancial. Para eso hay que avanzar en algo que en Morón tenemos bastante trabajado, que es la separación en origen. Ustedes saben, los miércoles en casi todo el distrito y en algunos barrios los jueves, los camiones pasan a buscar solo el material reciclable, ¿no? El cartón, el aluminio. Bueno, si lo podemos hacer eso, que supone que vos de martes a jueves, digamos, sabés que el martes tenés que sacar aquello que es húmedo porque ya hasta el jueves no vas a poder sacarlo. Si ya hay cierta cultura de la separación en origen y los hábitos domésticos para lograrlo, yo creo que estamos en condiciones como para ir a un día más. Y esto no es un invento nuestro. En muchas sociedades de distintos lugares del mundo ya pasa. Y eso hace que, en el caso presupuestario, el servicio no represente el 15-20% de la masa total, sino que lo empezás a achicar como razonablemente debería ser. Ver un camión todos los días recolectando 1 kilo de basura por persona, claro, parece ser una práctica ya un tanto perimida. Hay que educar, hay que seguir pregonando. Yo creo que estamos en buenas condiciones como para avanzar en esa modalidad. El día verde nos costó mucho también. Y hasta hoy aparte nos hace cuesta. bien, yo me siento bien. En casa lo adoptamos hace varios años, la separación, y la verdad que es satisfacción. Exactamente. Es nuestro granito de arena aportando. Pero es mucho, porque por un lado no contaminás. Cuando separás el plástico decís, es increíble la cantidad. Pensalo de esa doble variante, digamos, o el triple impacto, como se llama hoy. Ese plástico no contamina la napa del Seance, donde hasta hace algunos años iba enterrado, que tarda en degradarse 200, 300 años. Y no solo eso, sino que la otra externalidad positiva, el otro efecto virtuoso que tiene es que le estás dando laburo a una cooperativa, que lo toma, lo compacta, si puede lo manufactura, lo transforma en alguna otra cosa, y si no lo vuelve al circuito productivo y vuelve a ser. Dejó de ser un
una botella y pasa a ser una maceta. Yo creo que todos los que tenemos hijos en edad escolar estamos aprendiendo mucho de eso. Tal cual. Ahí tal viene cual. la educación. Los pibes La lo tienen educación viene por ahí la Sí, educación. sí, sí. Hace algunas semanas, charlando, y fue tapa de nuestro portal de noticias, te la jugaste, por un proyecto Kicillof 2027, dijiste estoy dispuesto a acompañarlo, Axel es esperanza, futuro. ¿Te trajo inconveniente de lo político en lo interno? No ya, me digo, excediendo Morón, ¿no? Con otros pares tuyos, en esto que esta disputa que se da a nivel interno entre un sector y otro, aquellos que apoyan a Kicillof y aquellos que por ahí lo apoyan, pero dicen con Cristina. Sí, no. Me parece que no, porque es algo que en mi caso se desprende como algo bastante obvio, o al menos así lo entendieron quienes me acompañan en la gestión cotidiana o con quienes tenemos estos diálogos de política. Yo con Axel y con el gabinete tengo una relación muy fluida, de mucho intercambio y de mucha confianza desde hace muchos años. Y para mí representa una esperanza por los atributos que te mencionaba el otro día. No hay hoy en la dirigencia política argentina hombres con liderazgo, con capacidad de gestión, con honestidad probada, con vocación por lo público, con aptitud electoral, 2 veces electo ganador de la provincia de Buenos Aires. Para mí representa una esperanza, sí, claramente, y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que esa esperanza crezca. Algunos intendentes, discúlpame, ¿Sí? dicen lo mismo fuera de cámara, pero cuando se enciende la cámara no lo dicen, falta todavía. Pero bueno, algunos ya se han animado, en el caso de Lucas y otros sí. No van desmedro de nadie. Y otros que no comparten esta posición. Pero está todo, en buena hora, es una sociedad democrática y no van desmedro de nadie. No lo pongo en clave de esto es un tiro por elevación. No. A nadie, yo no hago política No, así. está bien, está claro. No se puede creer, pero esto es real y en ámbitos de la política se discute la reelección de intendentes. Sí. Es increíble eso. Pero bueno, ¿vos tenés posición tomada con eso? ¿Para vos está bien que es un límite de 2 mandatos o es una violación a la autonomía municipal? Es toda una discusión. Sí. Dependiendo de la biblioteca de la que te quiera valer, tenés argumentos bastante razonables para sostener una u otra posición. Yo creo, al final del día, para tomar una posición y decir, bueno, al final no dijiste nada, yo creo que está bien poner algún límite. Podés discutir, son 2, son 3, está bien poner algún límite. ¿Por qué? Porque en teoría política siempre se dice que jugás, el que es oficialismo, al momento de una competencia, con la cancha inclinada, ¿no? Obviamente, tenés los recursos, tenés visibilidad, tenés estructura. ¿Eso inexorablemente te garantiza la elección? No. Porque yo gané viniendo de otro lugar. Exacto. Pero, digo, podés ganar, podés perder. Sí. Desde el otro lado te dicen, pero no hay nada más democrático que la voluntad ciudadana expresada en las urnas y mucho más para con un liderazgo de proximidad como es el intendente, donde tenés muchos elementos para evaluarlo. Es una cosa menos inasible que un legislador. ¿Vos cómo evaluás un legislador? Es más difícil. Un intendente te gusta, no te gusta, por esto, por aquello. Pero el gobernador tiene límite. El gobernador tiene límites. Yo creo 2 mandatos y a tu casa. Sí, no puede. Y está bien. De la Nación, lo mismo. Presidente, claro. Está bien que tenga límites. Y está bien que tenga límites. Lo que digo es que no juzgo como una posición absolutamente disparatada, irracional, como sí podría caracterizar otra. Aquellos que dicen, no tiene que tener límite porque es restringir la soberanía popular. Y me parece que está bien. Pero en mi caso yo creo que está bien, que en el marco de una sociedad democrática está bueno que haya rotación, alternancia. Bien. ¿Cuál es tu posición, Lucas, acerca de un par tuyo, Fernando Espinosa, que está atravesando una situación judicial, una causa de abuso sexual? Está procesado por la justicia, ¿no? La justicia no ha determinado su culpabilidad, pero hay una investigación al respecto. ¿Cuál es tu posición? ¿Debería dar un paso al costado? ¿Está bien que continúe en el cargo? No, me parece que lo que es absolutamente necesario es el pronunciamiento de la justicia en el marco del debido proceso, con todas las garantías a la víctima, con obviamente el derecho a la defensa de quien está imputado, en este caso el intendente,
y que se conozca lo que pasó en el menor tiempo posible para que no sea un caso más que generó cierta conmoción, generó también, a mi juicio, cierta utilización política en un sentido o en el otro, y que nos permita a la sociedad seguir reflexionando sobre algo que es muy sensible, que tiene que ver con casos de abuso, de violencia, de género, con lo cual yo quiero ser muy prudente. Me parece que no tiene que haber utilización política de ningún tipo. Hay que esperar el pronunciamiento de la justicia. Obviamente confío en que ocurrirá y que será pronto, y en ese caso, bueno, la justicia tendrá que determinar si es compatible o no el desempeño de intendente con ese fallo. Dos cortitas, Lucas. Una, hace pocas semanas también diste a entender que el recorte de fondos del gobierno nacional impactaba concretamente en Morón en lo que hace a la seguridad, una materia muy sensible, porque, por ejemplo, compra de patrulleros, inversión en tecnología, no va a llegar este año. ¿Lo van a reemplazar eso? ¿Cómo tienen pensado encarar? Porque reiteramos que la principal demanda ciudadana sigue siendo, hoy por ahí quizás está en comer, cuidar el laburo, ya no pasó el pero la seguridad sigue estando ahí en el tope. Lo que pasa con eso es que comparte el primer lugar a veces es excluyente, exacto. A veces por ahí comparte el primer lugar de las demandas o preocupaciones con algún otro tema, pero siempre está en el primer lugar. ¿Qué es lo que ha pasado? Uno de los fondos que el Estado Nacional no le ha enviado a la provincia de Buenos Aires es el fondo de fortalecimiento fiscal, que era el que se había creado en el marco de aquella revuelta, aquel conato de sublevación con la policía. Sí, el presidente Alberto Fernández le redefine 1,5 puntos de la coparticipación que Macri le había asignado a la Ciudad de Buenos Aires, se lo saca y se lo pone a la provincia de Buenos Aires. Con eso, el gobernador Kicillof lo que hace fue financiar un fondo que tiene por finalidad justamente el fortalecimiento logístico de la policía y lo que hace la remuneración. Eso se eliminó, no está llegando. Con eso, más otros 2 fondos que también se desarticularon, la provincia de Buenos Aires recibía 25 puntos de coparticipación de los 40 que aporta. Aporta 40, recibía 25. Ahora recibe alrededor de 22. ¿Qué decíamos nosotros? Bueno, esos patrulleros recorren calles de la provincia de Buenos Aires, que son las calles de Morón, de La Matanza, de Hurlingham, del interior. Sí, claro, se va a resentir. ¿Estamos mirando pasivos como eso suceda? No, estamos pensando y ejecutando acciones para intentar paliar y remediar eso, porque si decimos que es la principal preocupación de nuestra gente, tiene que ser entonces el principal objeto de acción por parte nuestra. Y ahí ya hemos hecho algunas redefiniciones presupuestarias para que a ningún patrullero le falte combustible, para que a ningún policía le falte equipamiento. Estamos avanzando en la compra vía leasing de una buena cantidad de móviles, que algunos van a ser para la policía y otros para seguridad del municipio, en un leasing que estará finalizándose en el transcurso de este primer semestre. Sí, el leasing es deuda, ¿no? Es una deuda que yo tomo, que el municipio toma con la provincia de Buenos Aires en este caso, y que tiene como principal objeto cubrir ese bache. Bien. Hay un tema en Castelar Centro, del lado sur, lado norte, que tiene que ver con el estacionamiento. Lo padecemos aquellos que transitamos diariamente. Bueno, lo desordenado que está, ¿no? Reitero, autos en doble fila, en cuadras donde paran colectivos también, la falta de control por parte de inspectores. Inclusive el fin de semana esto nos hicieron saber varios comerciantes de determinados operativos, que cuando se pide por un lado el ordenamiento, después cuando caen los inspectores, también hay reclamos por parte del comercio que dice, y le hacen la multa al que estaciona mal, y va en desmedro de que yo no pueda vender teniendo en cuenta la crisis. Bueno, es una situación complicada de resolver. Una solución puede ser el estacionamiento medido para ordenar cómo funciona en el centro de Morón, Lucas. ¿Está contemplado esa posibilidad en estudio? Sí, ahí en el centro de Castelar, del lado sur lo tenemos, con nivel de rigurosidad en el control de moderado a bajo. Sí. Pero entre otras cosas, por esto que señalaba vos, porque en las reuniones con las cámaras de comercio, cada vez que voy, te digo que si no es el primer tema, es el segundo. Sí. Pero bueno, ahí la idea es controlar la normativa que está vigente,
con el acompañamiento de los vecinos y vecinas que están todos los días ahí, que son fundamentalmente los comerciantes, ¿qué nos dicen? Bueno, pero hay algunos que vienen, estacionan a las 7 de la mañana, se van a tomar el tren, dejan todo el auto ahí, le quitan esa plaza al que viene a comprar y se O va. los mismos comerciantes, ¿no? En algunos casos. Esto lo digo yo, no lo digas vos está porque bien, ese tipo- pero es cierto. Pero es cierto. Pero sí, estamos estudiando a hacer cumplir con mayor celo la normativa vigente y por ahí ampliar en algún radio el medio. Bien. ¿Algo más, Norman? No. Hincha de Morón el hombre. Estuvo en la cancha con su papá alentando. Qué triunfo, ¿eh? Espectacular. El pasado domingo frente a Chicago. De esos que se disfrutan mucho. Sí, porque es el clásico, Claro. por el desarrollo del partido, por la historia inmediata que necesitábamos ganar confianza y salir adelante. Y por el gol. Y el gol es una obra maestra del contragolpe. Está muy bien. Exacto. Muy bien planteado. Bueno, gracias, Lucas, por estar con nosotros. Gracias. Un gusto. Gracias a todos los colaboradores y, por supuesto, todos los mensajes, los llamados, los temas puntuales planteados al intendente. La producción en el día de mañana se los acerca a los colaboradores del intendente para que sean respondidos puntualmente. Gracias, Lucas, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Vamos a la pausa y enseguida seguimos con más actualidad. Vení a la UEM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a veñalauem.unimoron.edu.ar y animate a vivir tu mejor experiencia. El circuito de los medicamentos es toda una cadena de abastecimiento que asegura sobre todo la procedencia y la conservación del medicamento durante todo ese circuito. Se importan las materias primas, se elabora en un laboratorio, el laboratorio va a lo que se llaman distribuidoras, las distribuidoras van a las droguerías, que son como las minoristas que distribuyen a las farmacias, y de la farmacia va al paciente. Adquirí tus medicamentos en la farmacia. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Bueno, regresamos de la pausa. Gracias por estar del otro lado. Reitero, todos los mensajes que estaban dirigidos al intendente Lucas Gui, la producción los junta todos, los recolecta y, por supuesto, son suministrados a los colaboradores para que sean respondidos. Y está bueno que del otro lado nos hagan saber si hay respuestas de manera inmediata por parte del municipio. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado, es Raúl Díaz, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Oeste. Raúl, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, un gusto tenerte acá, hace mucho que no nos visitabas. Sí, bueno, cierto. Dedicado a la educación, sos profesor de educación, Sí, de historia. Profesor de historia, sí. Y ya hace un tiempo estás al frente del decanato, Y de ya, Humanidades. Sí, 2 años casi. Ujú. Sí, la verdad Bueno. que sí, muy lindo. Hoy Me damos, gusta mucho. Norman, publicamos en nuestro portal de noticias, para aquellos que no han leído la información, un informe que realizó la Universidad Nacional de Hurlingham, que labura muy bien su laboratorio, daba cuenta de la cantidad de alumnos
a nivel país, ¿sí? 2,5 millones en todo el país que estudian hoy por hoy en la universidad pública. Exactamente, en la universidad pública, eso es lo destacado del informe. Y es el segundo país en Latinoamérica, Argentina, detrás de Uruguay, que tiene la mayor población incorporada, en este caso, al sistema de educación superior. Son datos que para algunos son números fríos nada más, pero es muy importante. 2,5 millones de personas en la actualidad en nuestro país estudian en la universidad pública. Lo convierte al país, como dijo Norman, en el segundo en Latinoamérica, detrás de Uruguay, ¿sí? En términos porcentuales. Con un dato que quiero completar, que no es menor tampoco. La educación en la Argentina es obligatoria desde los 4 años. O sea, desde los 4 años una persona tiene garantizada la educación en el país. No es menor, no pasa en todos los países esto. Hoy vi un posteo de un dirigente, bueno, que no sé, no me atrevería a decir que está estrictamente en contra de la educación pública, pero lo he leído y lo he escuchado. Con el título de la Universidad de Burlingame se recibió de profe de educación física. Devolvelo. Que lo devuelva. Es increíble, la verdad que se presta para todo. Se presta para todo. En fin. Bueno, Raúl, hablamos de la importancia, ¿sí? de la educación, pero por otro lado la posición del gobierno de financiar de alguna manera las universidades. Aunque se está yo creo que sí, volviendo a la normalidad de alguna manera, ¿no? Ayer hubo una reunión del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, con las autoridades de educación. Creo que estaba la ministra, estaba el subsecretario de Política Universitaria, con la conducción del CIN. Y bueno, algún acuerdo hubo, por lo menos en cuanto a, digamos, reconfigurar los gastos de financiamiento, un 270% de incremento. Hay que aclarar que los gastos de financiamiento es una parte del presupuesto universitario. El grueso del presupuesto en realidad pasa por sueldos docentes y de los trabajadores, ¿no? Sí. Funcionamiento, bueno, son los gastos generales que se denominan habitualmente. Pero bueno, hay una mesa de diálogo también que quedó abierta, donde están planteados algunos temas importantes, hay partidas específicas que reciben las universidades para investigación, para becas. Y creo que, bueno, por lo menos hay una instancia de diálogo. Me parece que había empezado mal esta etapa del gobierno nacional. Creo que por prejuicio en parte, un prejuicio desarrollado a partir de un encono, sobre todo con las universidades del conurbano, y por falta de conocimiento, ¿no? Estos datos que das, Adrián, son importantes para entender el valor que tiene la educación pública para la gente, para nuestro pueblo, ¿no? Y un valor que tiene siglos. En el caso de educación superior, por supuesto no tiene tanto tiempo, pero en el caso de la educación pública, tengamos en cuenta que la ley de educación pública gratuita primaria es de 1884. Gobierno de Roca. El gobierno de Roca ya se planteaba la necesidad de que el conjunto de la población tuviera acceso gratuito, obligatorio a la educación y que sea pública, o sea, que sea financiada por el Estado. A veces el paradigma que menciona el presidente, el paradigma de la generación del 80, de Roca, lo hace enmarcado dentro de un supuesto liberalismo que incluiría también el despojo del Estado, el sacarse de encima funciones, que en realidad no es así. La generación del 80, al contrario. Bueno, Milei hace poco lo ponía a Roca como uno de los próceres elegidos por él, ¿no? En la historia de nuestra nación. Bueno, yo creo que en un poco contraponiendo lo que sostuvo Roca y lo que sostiene este gobierno. La historia de la dirigencia política tiene que ver con el contexto histórico que se da en cada momento. No es el mismo Sarmiento de la década del 40-50, cuando recién empieza a tomar conocimiento de cómo es el sistema educativo en Europa, en Estados Unidos, que el Sarmiento que después traslada ese mismo sistema a la Argentina en tiempos que es presidente. O el Sarmiento que escribe Civilización y Barbarie y que después tiene una mirada acerca de la educación más integradora. No los mismos Roca de la campaña del desierto, cuando empieza su trayectoria como militar, el primer Roca del 80 y el segundo Roca después. O sea, no se puede, digamos, estereotizar a los dirigentes políticos en las etapas sin tener en cuenta el contexto. No, no es lo mismo el gobierno libertario diciendo que en las universidades adoctrinan que que ahora le aumenta el 300% del presupuesto pues sabe que no lo puede financiar y tiene la gente en la calle. Claro. No es lo mismo. Está claro que no es lo mismo. Y sobre todo el conurbano, ¿no? Nosotros que conocemos bastante cómo se fueron generando las universidades del conurbano y fuimos gestores, en mi caso en particular, en la Universidad del Oeste, siempre bajo la idea y la premisa
de que el conurbano necesitaba, o mejor dicho, la educación superior necesitaba ser descentralizada. Un conurbano con 10 millones de habitantes, con solamente una universidad nacional, como era en el caso de Buenos Aires, La Plata, pero después tuvo Loma de Zamora, y ahí quedó. Loma de Zamora de década del 70, pero después ya en la nueva etapa, a partir del 83, casi no había universidades. Y había una necesidad, porque bueno, el estudiante, todos sabemos, nuestra región es una región muy grande en el oeste, y sin acceso a la educación superior, o con muchas dificultades. ¿Y eso qué hacía? Hacía que una gran cantidad de materia gris que se podía formar en educación superior quedaba frustrada. Yo soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires, recibí en la Universidad de Buenos Aires, como muchos conocidos nuestros, y con una enorme dificultad de traslado, de gasto, de necesidad de trabajar en la zona, en Capital Federal, porque si no era imposible. Hoy en el conurbano, bueno, hay una cantidad de universidades que permite el acceso justamente a muchos jóvenes que de otra manera no lo podrían hacer. Desde el 83 para acá, si seguimos hablando de números, se multiplicó por 7, ¿no?, el sistema de universidad pública en el país. Esto tiene que ver con la infraestructura, pero también con lo que decía Norman hace un ratito, la cantidad de alumnos, ¿sí?, de estudiantes, 2,5 millones de personas. Aparte, Adrián, es un valor, porque hay cosas que son ideas. Es enorme. Es enorme. Hay cosas que están en el marco de las ideas, ¿no? Uno puede tener ideas, las puede ir cambiando, las puede ir transformando, las puede ir adecuando acerca de las políticas de Estado. Y hay cosas que son creencias, hay cosas que están dentro del acervo cultural de los pueblos. En el caso de la Argentina, el resultado de una gran población estudiantil es por la expectativa de nuestra gente, del pueblo argentino, de que sus hijos puedan acceder al máximo nivel de educación superior. Entre otras cosas porque es garantía de movilidad social, de apertura de posibilidades de trabajo, de formación particular y profesional. Entonces es un valor instalado. En la etapa del primer gobierno peronista, en la década del 40, en el 47 se suprimen los aranceles universitarios. Es un paso más, aparte de la reforma universitaria de 1918 que democratiza la universidad, pero a medida que pasaban los gobiernos, que tenían una mirada inclusiva, digamos, de la población, se iba agrandando la expectativa. Y de la época de los inmigrantes, el inmigrante que venía de la Argentina, hay sainetes de aquella época, que era mi hijo el doctor, por ejemplo, que es un famoso sainete de principio del centenario, en 1910 por ahí, que también la expectativa del inmigrante, que en muchos casos venía con dificultades en su formación educativa, que su gran expectativa que su hijo finalmente fuera a la universidad, que se recibiera de abogado, de médico. Aparte hay una cosa que no se ve mucho de las universidades. Conozco gente a la que le han dicho tal problema en la boca, en la dentadura, que muchas obras sociales no lo cubren y efectores públicos de salud tampoco. Andate a la Facultad de Odontología de la UBA. Anda temprano, saca un turno, te lo van a dar y ahí te van a hacer. Y han hecho cirugías, implantes, hay de todo. ¿Cómo, Raúl? Paso un aviso, digo. Sí. En la Universidad Nacional del Oeste, en nuestra universidad ubicada en Merlo, tenemos la carrera de odontología. La carrera, digamos, con mucha expectativa, empezó el año pasado, una gran inscripción, no es una carrera barata, que esto también tiene que ver con los financiamientos, ¿no? Cuando se implementan carreras de este tipo se requiere una serie de infraestructura, instrumental, etcétera, claro. Y bueno, acá hubo una posibilidad también de acuerdo con el municipio colabora por la instalación de un hospital odontológico, entonces se hacen las prácticas ahí, que también tiene que ver con esta interacción que hay entre las provincias, los municipios y la universidad. ¿Y arancelar nacional. La educación para los extranjeros? Esto que también hoy por hoy está en debate. Tampoco no mueve, como se dice habitualmente, la aguja presupuestaria, porque la población extranjera que estudia es un 4%, no es significativa. Y el extranjero que estudia acá está afincado en la Argentina. A lo mejor no está nacionalizado, pero vive en la Argentina, consume en la Argentina, paga tributo en la Argentina. En el caso de que tenga un negocio, paga sus impuestos en la Argentina. O sea, no es alguien que está gratis, sino que paga determinadas cuestiones que después vuelve bajo la forma presupuestaria a las universidades. Así que tampoco, me parece a mí, no es un elemento de peso como para justificar un desfinanciamiento de las universidades. Y hay cosas que son por ahí que producen un efecto en la población, dice hay una cantidad de extranjeros que estudian, el país le da educación y salud gratis, y cuando uno va a los números, como decís Adrián, cuando uno va a lo finito,
no tiene gran incidencia, y cuando uno ve de tipo de población extranjera que estudia, tampoco es una cuestión que vienen a robarnos nuestro lugar o que argentinos queden afuera porque tienen que dar lugar al extranjero. Así que tampoco me parece que sea... Yo creo que tuvo que ver, sobre todo, y por el hecho que ahora inclusive estas reuniones que hubo en el día de ayer, había un cambio de visión. Me parece que se arrancó con un prejuicio, tratando de meter dentro de la famosa casta que fue definida. Y que la caja cierre, el déficit cero, ¿no? Ahora que se logró ese objetivo, al menos por un lapso determinado, empezamos a aflojar la con retención algunas de fondos, cosas. en la cual incluyó la universidad, la previsión social, las transferencias a provincia, toda esa postergación de transferencia engordó de alguna manera el superávit fiscal. O sea, no es ya está instalado, ya es post populi el hecho de saber, la gente ya sabe, si yo en mi casa no pago el alquiler, no pago la luz, no pago ningún servicio y me atraso una cuota de los pibes y la tarjeta la bicicleteo, seguramente mi sueldo a fin de mes, me quedaron 100.000 pesos, pero si no pagué nada, debo 500. Norma se sale de la vaina por preguntarle política. Es muy, pero es muy cortita, después de política. Esto tiene que ver con la política, pero digo, en este mensaje que baja el gobierno de dar la batalla cultural, usted en una facultad de humanidades al frente, ¿han tenido discusiones en las aulas en estos meses con estudiantes, con docentes? Digo, ¿cómo se vive eso en el día a día? Por ahí no aparece como cuestión así con esa denominación. Aparece, yo creo que la batalla cultural hoy está más instalada en redes que en lo que es la vida diaria en la comunidad universitaria, ¿no? A mí me toca yo soy profesor y doy actualmente la materia Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Mis alumnos son, como es la carrera de gestión educativa, son profesores, son docentes. Y por supuesto hay pluralidad de pensamiento, ¿no? Sobre todo pluralidad desde el punto de vista partidario. En general hay un pensamiento común y hay determinados valores que están instalados. En relación a esto, por ejemplo, la parte de adoctrinamiento. Yo doy historia. ¿Cómo hago para dar historia si no explico cuáles fueron las posiciones? Por ejemplo, Roca, por ejemplo, Sarmiento, por ejemplo, la democratización con Irigoyen, el peronismo, las dictaduras. Es imposible no dar una clase, por ejemplo, de historia sin plantear una visión, de pararse en algún lugar. Pero siempre y cuando esté abierto el debate, no es adoctrinamiento, es transmitir conocimiento y recibir la devolución. Creo que la batalla cultural está planteada con algunos perdón, pues vengo de tranquilo. con algunos estereotipos que son, digamos, están fuera del contexto de nuestra época, porque hay algunos elementos que están planteados que son del siglo XIX, de principios del siglo XX, ideas económicas, ideas culturales, que son de vieja época. Trasladado a la época actual, por supuesto, se insertan dentro de problemáticas particulares, pero sobre todo creo que desde el punto de vista de lo que es batalla cultural y tratar de incorporar determinados elementos de viejas escuelas, digamos, transmutando y de alguna manera escamoteando algunos datos como esto, de explicar un paradigma, ya sea de un dirigente político o un personaje del pasado y traerlo al presente sin explicar cómo era el contexto, no tiene sentido. La Argentina del 80, que referencia a Milei, era una Argentina para pocos. Era una Argentina donde no votaba, la gente no votaba, hasta el 1916 no había padrón electoral. Entonces ahí sí había una casta oligárquica que dominaba el espacio político y económico. Hablamos de pasado o de presente. Te pregunto, ¿Massa es pasado o presente? 30 segundos. Contra presente, Massa 50 años. Tiene mucho presente y mucho futuro, diría. A ver, quizás ahora está un poco, digamos, sin aparecer, y creo que, de mi punto de vista, está bien. ¿Está bien en qué sentido? Hubo toda una intencionalidad al principio de cargar las tintas sobre la gestión de Massa en el Ministerio de Economía y su candidatura presidencial y adjudicar. Hacer también, bueno, hablando de batalla cultural, presentar todo un panorama de hecatombe al principio, con una hiperinflación del 17.000%, y en realidad, bueno, nosotros lo que vivimos la Argentina digamos, el año pasado era una Argentina electoral, con muchas presiones sectoriales, con problemas que dejó la sequía de un gran déficit en nuestras reservas del Banco Central. Es el combo que
que agarró Massa, en algún momento creo que Cristina Kirchner la definió como una papa caliente, era realmente un desafío. Algunos de nosotros, la verdad que hubiésemos querido que no lo hiciera, ¿no? Por ahí desde una visión más egoísta hubiese sido mejor, y como él lo viene planteando, quédate en la Cámara de Diputados, mirala desde ahí, no es tu gobierno, en definitiva el presidente era Alberto Fernández, y preservate en cuanto al desgaste que va a tener, que sabíamos que iba a haber de la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. Lo hizo, ¿por qué? Porque la característica que por ahí tiene Sergio es de generalmente ir a buscar la pelota, ¿no? Como se dice en el fútbol. En el fútbol hay jugadores que se esconden cuando el partido se pone picante o se pone difícil. Y hay jugadores que la van a buscar y la piden, ¿no? A veces se habla del pecho frío. Hay jugadores que son muy habilidosos. Yo doy un ejemplo, yo soy de Boca, tengo que dar el ejemplo de Riquelme, que cuando el partido se ponía difícil pedía la pelota. Y otros que parecían que eran más agresivos se escondían. Parece que Sergio es un dirigente que está habituado a que cuando viene difícil igual pide la pelota, y en esta lo va a hacer seguramente de vuelta. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. No, al contrario, Adrián, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una nueva pausa y enseguida cerramos el programa con Norman aquí charlando sobre un tema lamentable que se dio en las últimas horas en nuestra región. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16.976, Aedo. Ituzaingó ya cuenta con Seguridad Me, una nueva herramienta para prevenir el delito que podés tener en tu celular desde App Store o Play Store. Más herramientas y más tecnología para cuidar a las familias de Ituzaingó. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Bueno, regresamos de la pausa y en este último segmento hacemos referencia al caso que se dio el pasado fin de semana, ¿no? Del domingo para el lunes, el asesinato de un repartidor conocido como Delivery en el municipio de 3 de Febrero. Sí, exactamente. Manu, tenía 30 años este chico, se estaba ganando la vida como lo hacen miles de chicos. Imaginémonos, chicas también, ¿no? Chicos y chicas, sí. Imaginémonos lo siguiente: un pibe que estaba esperando en la puerta de una pizzería que le den una pizza para llevársela a una persona que desde su casa lo pidió por el teléfono, ¿sí? Eso era todo el laburo que estaba haciendo, ni más ni menos, bajo el frío, la noche. Le quisieron robar la moto, intentó escaparse, como mucha gente lo hace también legítimamente. Le pegaron 3 balazos, uno le entró en la zona de la pelvis y terminó siendo mortal ese disparo. A partir del crimen, obviamente la conmoción, esto ya es algo que se reitera por la cantidad de hechos de inseguridad que vienen sufriendo los compañeros de él, los compañeros de trabajo. Ahí estamos viendo imágenes de una protesta que se dio en las puertas de la Municipalidad de 3 de Febrero. También hubo incidentes en las puertas de la Comisaría de Loma Hermosa y después a la noche lo despidieron en Hurlingham, sobre la avenida Gargara, pidiendo justicia, como bueno, es el lema concretamente de ellos como trabajadores y de la propia familia del chico. Todavía no hay detenciones por este hecho. Le robaron
El celular. El celular, exacto. Y lo mataron a sangre fría. Sí, o sea. le dispararon 3 balazos. Se cree que él descartó el teléfono para distraer a los delincuentes y poder escaparse con la moto, y bueno, en eso le dispararon porque evidentemente lo que querían los ladrones era la moto, el motovehículo con el que repartía los productos que le encargaba. Bien, entendemos la bronca, el repudio, obviamente el rechazo, y de acá lo hacemos y pedimos que haya seguridad no solo para los repartidores, sino para todos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Reclamo a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que son los verdaderos responsables de la seguridad en la provincia, en el conurbano, pero también a los municipios. En este caso le tocó al municipio de 3 de Febrero, pero este caso pasó en Ituzaingó, pasa en Morón, pasa en todos lados. La verdad que aquí lamentablemente no hay fronteras. Pero digo, entendemos el dolor, la bronca, el repudio. Lo que no podemos justificar son los hechos de violencia. Esto seguramente le moleste a alguno, pero debemos decirlo, ¿no? Una cosa es el reclamo, como se dio en tantísimas veces que hemos cubierto a través de nuestro trabajo, pero nunca con esta dimensión. De todas formas, nos han hecho saber los compañeros de Manu que en las próximas horas, precisamente en Vergara y Gaona, en las adyacencias del Shopping Plaza Oeste, mañana miércoles a las 11 de la mañana, se van a encontrar allí distribuidores, repartidores o deliveries, como le quiera llamar, de Morón, de 3 de Febrero, de San Martín, de Ituzaingó, de Hurlingham y de Merlo. Va a ser una convocatoria importantísima. Esto va a ser a las 11 de la mañana, también a tenerlo en cuenta. Aquellos automovilistas que transiten por el lugar, van a ver complicado el panorama, por lo menos por algunas horas, a partir de esta protesta. Bueno, acompañamos, por supuesto, el dolor de la familia, de todos sus seres queridos. ¿Sí? Familia de Hurlingham, digo. Familia de Hurlingham, familia de Hurlingham, de este pibe de 30 años que acaba de ser asesinado a manos de la delincuencia. Nos vamos, Norman. Un gusto, gracias. Igualmente. Nos vemos la semana que viene. Aguante los Andes, vamos que falta poquito. No lo quemé. No, yo ya lo vengo diciendo hace rato. Vos tenele fe. Nos vamos, y aguante Morón, por supuesto. Aguante Morón, que con el triunfo del pasado fin de semana tuvimos toda una semana y tenemos todavía por delante toda una semana de enorme alegría y una enorme sonrisa, como nos merecemos. ¿Y si la solución estaba en casa? ¿Quién te dice? Bueno. Nos vamos, nos despedimos. A todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. Chau.